Sí, la última vez que fui dije, nada. Yo compré un adaptador y no es el original y no me sirve para entradas HDMI. Creo que ahí estamos. ¿Sí? Ponen ahí el WhatsApp, ¿verdad? Si se escucha. Sí, deberían ahorita. ¿Sí se escucha? Sí, está bien conectado. Sí, ¿no? Alguien que tenga abierto Zoom, que confirme si se escucha. Listo. ¿Y si hay alguien conectado? Porque luego a Se veces... escucha, pero no se ve nada. Ah, ya, entonces ya estamos. Entonces. Bueno, ahora sí, vamos a empezar.
Bueno, aunque parece que quedó medio raro el programa, la verdad es que fue medio intencional. Que primero supieran las, ¿no? Quirúrgica y eso de la FACO, porque bien a veces empezamos a hacer cirugías bien hechas y empezamos a caer a veces en errores después, que lo que nos falló fue el protocolo, ¿no? Es lo que comúnmente nos pasa, estamos tan emocionados porque queremos aprender, que a veces terminamos primero las técnicas y luego aprendiendo los errores que tomamos antes de llevar a un paciente a cirugía de catarata. Esperemos que algo les quede para su práctica en el futuro, ¿no? De provecho, no de no transmitirles cosas malas. Este, esperemos que algo de provecho. Ah, listo. Bueno, entonces vamos a ver algunos estudios y algunas de las cosas que utilizamos sobre todo en el transoperatorio. Que antes lo ponía como todo un tema, pero ya no, porque luego se vuelve un tema medio tedioso y no tan práctico. Vamos a ver aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer como estudios preparatorios es que no siempre la agudeza visual que tenemos en el consultorio va a corresponder forzosamente con la limitación que el paciente presenta en su vida diaria. Entonces, no es directamente proporcional la agudeza de consultorio a la necesidad de cirugía en un paciente, ¿sí? Se deben tomar en cuenta el grado de incapacidad, cómo realiza sus actividades diarias, profesionales de recreación. Es decir, idealmente debe ser una decisión del paciente y no de nosotros, ¿sí? Y normalmente cuando el paciente es quien toma la decisión, generalmente queda muy contento con el resultado, ¿sí? Claro, nosotros estoy de acuerdo en algo, en que debemos ser muy buenos vendedores de la cirugía, pero no venderla solo porque la compre, sino venderla para que se lleve un excelente producto, ¿no? El mejor que pudo haber adquirido. Veamos una, por favor, Andrés. Bueno, claro, hay algunas excepciones en las que la decisión no la puede tomar el paciente, la tenemos que tomar nosotros y decirle pues que necesita su procedimiento, como cuando hay hipertensión inducida por el cristalino, un glaucoma facoanafiláctico, facomórfico. Cuando no podemos tratar el polo posterior, ¿no? Un paciente con retinopatía que no le podemos dar láser. Cuando hay inflamación inducida por el cristalino, un trauma fue mínimo, el paciente está 20-20, pero los proteínas del cristalino andan haciendo una locura ahí, ¿no? Van a producir glaucoma, van a descompensar la córnea. Vamos a la siguiente, por favor, Andrés. Bueno, nosotros debemos tener así un mini esquema propio, como de preguntas claves que le debemos de hacer a nuestro paciente. Como un tipo mini mental, ¿no? Práctico que hacen los neurólogos. Nadie hace la exploración neurológica así de las preguntas completas. Sin embargo, si hay algunos estudios que, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué tanta independencia tiene el paciente posterior a una catarata, por ejemplo, si queremos hacer un protocolo, sí se pueden hacer y están totalmente validados por los comités de investigación, ¿no? Como el BF14. No son muchas preguntitas, pero digo, algo así, alguna vez métense, chequen estos estudios y mira, mira, esas preguntas me parecen claves para yo preguntarle al paciente cuando está en mi consultorio. Veamos la siguiente. O sea, existen varias cosas para apoyarse. Es decir, y lo primero y ahora sí pasando a los estudios, lo primero que aquí en México, por lo menos todos los pacientes deben de tener, ya se han dado cuenta, antes se podía hacer sin ellos, es pues sus exámenes preoperatorios, ¿no? Ni siquiera corresponden al rojo. Y pongo este estudio, no se alcanza a ver la revista, pero es una revista así, no de mucho impacto, pero lo pongo porque es muy viejito, es como del 2002 o algo así. Y ya, pues, y de ahí pues han seguido saliendo estudios, ¿no? Hay nuevos y eso. Y se tiene bien identificado, o sea, el paciente por su protocolo prequirúrgico no tiende a tener menos complicaciones. O sea, realmente no lo protegen de nada y más o menos, por ejemplo, en este estudio, le damos una, por favor, se vio que no existió disminución en las complicaciones, aún tomando protocolos prequirúrgicos y sin hacerlos. Más o menos tuvieron la misma cantidad de hipertensión. En algunos grupos que se les hizo los exámenes de rutina, tuvieron más arritmias, tuvieron AVCs, no tuvo un infarto, en sí, son muy parecidos en realidad. Es decir, no los tomemos solo por tomarlos, digo, ya sí los hicimos, que sea algo positivo para nuestro paciente, ¿no?
O sea, aconsejarlo, qué tiene que hacer para que su cirugía salga lo mejor posible. Veamos la que sigue. Damos otra, por favor, Andrés. Bueno, aquí lo que sí tenemos es muchas guías de recomendación donde nos indican qué hacer, que es más o menos lo que hacemos en San Ángel, ¿sí? En algunas guías recomiendan arriba de los 100 años tomar electrocardiograma, aquí en San Ángel más de 40. En el IMSS, por ejemplo, ahorita es a todos, hasta los niños, ¿sí? En fin, cada institución va haciendo algunas adecuaciones dependiendo las características de su población, ¿sí? Esta frase me pareció muy bonita, dice, el conocimiento adecuado de las condiciones del paciente es un deber fundamental, no una medida defensiva. ¿A qué me refiero con esto? Que sí, pues sí hemos visto varias veces, ¿no? Que sobre todo esto se practica en la medicina institucional. Paciente que no puede bajar su glucosa de 200, no lo voy a operar hasta que no me saque menos de 200. Pobre paciente, está en MM, ¿cómo se va a tomar las medicinas? ¿Cómo va a salir a caminar? ¿Cómo va a bajar su glucosa? Sí, o sea, sí hay que decirle, bueno, tiene mejores posibilidades si se controla, ¿no? Pero pues tampoco no debe ser, les digo, una medicina defensiva, ¿no? Debe ser para, como digo, los exámenes siempre para apoyar al paciente. También hay veces que, no sé, salen problemas cardiológicos, que va el paciente con el cardio y no se pueden arreglar de manera pronta. La verdad es que nosotros, por ser una cirugía de tan bajo riesgo, tenemos la posibilidad de meter pacientes con quimioterapia, con problemas cardiológicos, teniendo ciertas medidas, pero debe ser para ayudar al paciente lo máximo posible. O sea, no me metan un paciente anticoagulante para ponerle un trifocal, por favor. Pero bueno, si está en, decimos, una hueso visual donde corre más riesgo de que se caiga, mejor opérenlo. Yo, por ejemplo, actualmente a los pacientes con anticoagulantes ya no les suspendo el anticoagulante. Actualmente le estoy operando con todo el anticoagulante. No tengo tantos casos, tengo unos 10. Me ha ido muy bien. Está hablando Paco, ¿eh? Aquí sí, exclusivamente Paco. Me ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque tengo un par de pacientitos que aún con terapia de puente embolizaron. ¿Sí? Y eso es muy feo para una cirugía excelente y te hablan a los 3 días y, doctor, pues, nada más para avisarle que mi papá está en el hospital, le dio otro embolio. Caray. Bueno, le damos la siguiente. Bueno, los ecos. Adrián, no me dejaron decir esto. Tomen ecos, siempre que tengan duda, tomen ecos. El otro día metimos un pacientito que desde que entiendo un poco al doctor, pues el paciente estaba todo sinequeado, pero yo desde que lo veo en el micro digo, esta catarata no está tan dura, no se ve el reflejo de fondo. Lo operamos, todo bien, gracias a Dios, que bueno que no se nos rompió la posterior ni nada. ¿Y qué crees? El otro día, por aquí está Gonzalo. DR total traccional. O sea, pues, si el doctor tenía dudas, ¿por qué no pidió un eco, no? O sea, para mi mala eran varios pacientes, entonces no alcancé a salir a tomar eco, no estaba el indirecto porque se lo llevaban a cabo, entonces no había manera de echarle un ojo al polo posterior, ¿no? Pero pues sí, dispongan de ellos. Nunca se queden cortos en estudios. Más vale la pena pedirle, digo, sí hay que pedirlo siempre con conciencia, pero traten de no quedarse cortos. Bueno, entonces, como ya le damos una, como ya decíamos, pues cuando no se pueda ver el polo posterior, siempre pidan un estudio, ¿sí? Aunque crean, como que sí estoy viendo la retina. No la ven, pidan eco, ¿sí? Casi al principio de las presentaciones, les decía, bueno, es muy importante que si un paciente, por ejemplo, tiene una anisometropía muy importante, si tiene una exotropia, por ejemplo, pues a lo mejor es un paciente que ya tiene una catarata congénita, ¿no? Que ya tenía una ambliopía bien severa y uno prometiendo súper altas expectativas, ¿no? Y yo les decía, hay que diagnosticar estas ametropías. Pero ¿cómo le vas a hacer para diagnosticar una ametropía si el paciente ya tiene catarata? Pues no se puede con la técnica habitual, ¿no? Con la reflexión. Entonces, pues, un ultrasonido nos va a decir eso. Si tienes un ojo con 26 y otro con 22, pues significa que ese ojo nunca ha visto bien. No significa, como él les decía, que no lo vayas a operar. Pero todo está en qué le digas al paciente antes, ¿no? Con el resultado que él va a sentir que obtiene. Cuando hay trauma ocular también es muy útil, por ejemplo, en los centros, en las instituciones, cuando uno trabaja segmento, otro en retina, pues para decir, ok, sabes que este paciente te toca a ti, este me toca a mí, o en el medio privado, para saber más o menos, hasta para dar presupuestos, ¿no? A ver, no, si está rota la posterior,
Mejor le voy a tener que considerar la vitrecto y un lente de 3 piezas. Y si no está la rota la posterior, pues a lo mejor podemos saber que no va a estar tan difícil la cirugía, que podemos ayudarle un poquito al paciente, ¿no? Le damos la que sigue. Bueno, el Iron Master o todos estos grupos de estudios del cálculo no nos sirven solo para ver el cálculo del paciente, sobre todo porque muchas veces vemos al paciente adentro, no lo conocemos. Digo, pasa muy seguido, ¿no? Aquí, y sobre todo los que empezamos a ser más paquitos, pues no tardamos en empezar a recibir pacientes directo en el quirófano. Sí, y nos sirve para todo. Vemos una cámara bien estrechita, ay, no, ¿sabes qué? Pásame mejor pásame mejor viscoelástico del que sí aguanta la carrilla, ¿no? Uno que esté bien denso. Pero entonces hay que voltear a ver todo el Iron Master, no solo el cálculo. También viendo los parámetros de longitud axial, de todo, nos podemos dar cuenta si algo no anda bien en ese cálculo, como ya platicamos el otro día, ¿no? Desafortunadamente no siempre salen estas imágenes. Este es un análisis especial del Iron Master, solamente que se lo requieras al equipo te lo da. Normalmente es otra la pantalla. No podemos ver esto como lo que decíamos el otro día, ¿no? La fobia aquí bien bonita. Esta es una catarata que ya estaba medio intumescente, entonces pues ya salen varios artefactos. Pero bueno, ahí nos podemos dar cuenta, no lo pudieron medir y salió muy asimétrico. ¿A qué le haré caso? Y como decíamos, no es infalible de errores. Le damos unas 3 veces, creo. Pues, por ejemplo, aquí el Iron Master nos estaba diciendo otra más. Nos estaba diciendo que ese paciente, su white to white, medía 11.3 milímetros. No, pues ni cuándo, ¿no? Pero el equipo solo sabe una cosa, que de la pupila hacia los lados debe ser más o menos equidistante y tiene un límite. Entonces, como este paciente que al lado temporal tiene un montón más de limbo, pues el equipo dice, no, eso no puede ser posible, seguro estoy viendo mal, lo voy a medir como debe ser. Entonces, todos los estudios, como decía Midori, es muy fácil de hacer. Normalmente en el 99.9% de los casos a lo mejor es infalible de errores, pero nada, nada, nada va a ser mejor que el ojo de un buen analizador o de un buen aplicador del estudio, ¿no? Eso es lo que quiero bien claro. A lo mejor es cierto, casi nunca vamos a necesitar revisar o analizar ese Iron Master y podemos confiar a ciegas en él. Pero nada va a suplir a un buen médico, ¿sí? Jamás. Veamos la que sigue. Bueno, perdón, la topografía corneal nos sirve para el manejo del astigmatismo, ya sea para saber cómo vamos a hacer nuestras incisiones, para seleccionar el tipo de caso. Ahorita les digo a qué me refiero con eso. Y siempre vamos a pedir, siempre, 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 en cirugía refractiva, cuando el paciente haya tenido heridas corneales, cuando haya tenido algún glaucoma por una úlcera o algo. ¿Y por qué? El otro día les decía, yo la verdad es que ya casi no, o sea, los hago por hobby, pues, pero ya casi ni caso cuando meto calculadores y eso en el internet, ya la verdad es que estoy basando más en el Iron Master. Entonces van a decir, ay doctor, ahora quiere que estemos pidiendo estudios. Para los de cirugía refractiva me refiero, no, porque a veces la topografía más que para tomarle los parámetros del cálculo nos sirve para ver que el paciente no tenga ectasia, para ver que no haya un flap ahí irregular o algo, que en esto sí nos va a condicionar en la selección de nuestro tipo de lente, ¿no? Por ejemplo. Veamos. La siguiente, bueno, esto sí quiero que les quede bien claro, esto es totalmente mío, ¿eh? Esto no lo dice el libro. Bueno, ¿qué me gusta hacer a mí con los pacientes con excimer o con keratotomías radiadas previas? Bueno, para seleccionar el lente, por ejemplo, a mí los pacientes que tienen keratometrías más o menos regulares, no tan curvas y no tan planas, no hay problema, trifocalidad. Problema con los nuevos calculadores, si es una cirugía bien, no tienen problemas. Si la hizo el doctor Ábalos, sin problema, es una radiada, no se preocupen, trifocal, no pasa nada. Si es unas keratometrías un poquito más planas, que ya pasaron los límites que más o menos son permisibles, hay que individualizar el caso. Pero si es una córnea súper plana o bien curvota, hay que ponerle un monofocal. Es más, por algo los calculadores de Zeiss y de Alcon, si tú pones unas keratometrías de 50 por 60, te dice la página, doctor, el programa no sirve para estimar cálculos de líos tóricos de más de 55 dioptrías, por algo, ¿no? Bueno, pero eso más o menos... No, perdón, menores de 48.
Sí, sí, perdón, perdón. Está mal el signo. No, no. No, es que no distinguir el caso. Ah, sí, sí, puede ser un paciente con 50, 50, sí se podría poner un trifocal. Sí, hay que tomar algo muy en cuenta. Ahorita vamos a ver algo en la topo, algo súper importante. De eso de las keratometrías que están muy curvas, pero ahorita les digo. Pero sí, sí se puede. Si es una córnea bien y eso no hay problema. Inclusive que sea posoperada el láser, pueden hacerlo. Digo, por academia, normalmente dicen que en muchos institutos que los pacientes posoperados de refractiva no son para lentes de este tipo, ¿no? Pero les va a ir bien, créanme, o sea, si lo quieren hacer, nada más no se puede hacer en todos los casos, que a veces dicen, ah, yo sí opero a los pacientes de, operados de láser, yo sí opero a los conos. Bueno, es que no todos los casos son iguales, ¿sí? Hay que ver qué condiciones tiene ese láser y qué condiciones tiene ese cono. De hecho, ya hemos platicado contigo algunas cosas de esas. Ahorita voy a eso, aguántame. Bueno, y ahora sí, los patrones con queratotomías radiadas anormales o queratometrías inconstantes, de estos que les tomamos un IOL Master y sale 34 por 30 y luego les tomamos otro y 36 por 29. O sea, esos pacientes no les hagan, por favor, trifocalidad, por nada del mundo, se van a quedar bien mal en todos los sentidos, ¿sí? Cuando tengan ectasia por láser, no pongan trifocalidad, ¿sí? Y en estos casos, sugiero tomar la keratometría más plana para hacer su cálculo, ¿sí? O si se ponen las potencias totales del acorde, ahí sí utilizamos ahí sí meto los parámetros de la topografía para que vean, ¿vale? En esos casos sí usamos la topografía. Y les decía, hay muchos tipos de radiadas. La verdad es que el problema no es la cirugía, la radiada en sí. Si les toca una radiada de un médico que no quiere decir su nombre, sí, hasta se me, ay, perdón, sí, esos que parece que se les unió un gato, no manches, no les hagan nada de refractiva, por favor, es que son córneas bien anormales, ¿no? Ahora, yo hago algo en cuanto a la cirugía refractiva, en el keratocono. Cuando es refractiva, ya saben, ya les he platicado a veces que a mí pacientes menores casi siempre les digo que tantito y mayores de 50, pues sí, ahí sí ya se pueden ver los lentes intraoculares, ¿no? Pero ¿qué hago en los keratoconos? Bien fácil. Si puedo llevar mi ojo de 20, 30, 20, 25, 20, pues le hacemos un tratamiento extra o les pongo un ICL, ¿sí? Y nada más, eso sí, hay que dejar siempre paquimetrías mayores a 400 micras. No podemos reducir esas paquis menos de 400. Eso sí está bien definido en los procedimientos extra, en todos los artículos del doctor Canelopoulos y todo eso. Si el paciente no lo puedes llevar a mejor de 20, 40, pues ese paciente no tiene caso hacerle nada de tratamientos esféricos, a lentes, de nada de eso. Ese paciente hay que ponerles unos segmentos intrastromales y pues ya saben, las condiciones para un segmento es que por donde pasa el segmento tenga más de 400 micras. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque ustedes en la clínica muy probablemente sí pongan lentes intraoculares en pacientes jóvenes y tal vez les guste hacerlo en su práctica privada. No pasa nada, o sea, porque a mí no me guste, tampoco significa que lo voy a juzgar. De hecho, hay artículos donde dice que la FACO es muy segura también como cirugía refractiva, ¿no? Nomás háganlo bien. Sí, o sea, ya vimos el otro día un paciente que iba para refractiva, ¿no? Y que tenía 2 látices enormes, ¿no? O sea, que en la periferia, o sea, por el amor de Dios. O sea, luego, ay, se le desprendió la retina por el microqueratoma, la succión. Sí, cómo no. Bueno, entonces, de estos pacientes, pues entonces los que ven 20-30 o mejor, pues se les podría poner un lente. A los otros no es recomendable ponerles un lente tórico ni nada de eso. Ahorita vamos a ver por qué. Respondiendo también a la pregunta que me hacía Fer. Le damos la que sigue. Pero es hasta la siguiente diapositiva, ya les platico. Bueno, y como les decía, nos sirve para saber dónde hacemos las incisiones, nada más para que quede claro. Ese paciente dice que tiene un K1 a 40.96 a 3 grados y un K2 a 44.66 a 93 grados. ¿Quién dijo yo de los R1? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bien, Liz. Excelente. A ese paciente, ¿dónde le harías tu incisión para que bajara el cilindro?
En la K2, perfecto, como a 90 grados, ¿verdad? Ya a gusto, por donde casi siempre entramos. No te tuviste que checar todo, ¿no? Excelente. Los lentes, esta es una de las plataformas de Alcon. A veces llegan y algunos médicos por ahí que apenas andan iniciando en lo de los tóricos, y eso, llegan con el cálculo del Lion Master. ¿Qué lente le pongo? Ya con ese día con el paciente dentro del quirófano, y yo, no, pues no manches, mete el calculador, o sea, todos los tóricos se meten en un calculador, ¿no? Y bueno, y aquí ya saben, aunque nos va a modificar un poco el eje, ¿hacia dónde van los puntitos del lente tórico? Hacia el, ¿dónde? Hacia el más curvo, aquí es al revés exactamente. ¿Sí? Esa es la potencia positiva del lente, ¿verdad? Aunque a veces nos lo mueve un poquito así el eje. Y también se pueden corregir de muchas otras formas y para eso nos va a servir la topografía corneal. Se pueden hacer también incisiones radiadas, aunque pues ya casi no las hacemos. Aquí, por ejemplo, en el WOC, este doctor decía que las hacía con el femtosegundo y que súper bien. Principalmente se refería para posoperados de QPP que quedan a veces astigmatismos medio feyones, ¿no? ¿Alguien sabe leer esto? ¿Ah, no? Bueno, significa que, por ejemplo, si tú tienes un paciente como de 10 dioptrías, que sería la última fila de cilindro, si trabajas en los 6 milímetros centrales, que es más o menos donde ponemos los anillos, o sea, no son incisiones relajantes límbicas, estas sí son en la córnea. En los 6 milímetros a 75% de profundidad, más o menos como de 80 grados cada incisión arqueada, en los meridianos las curvas, ajá, vas a aplanar esas entre 8.8 y 15 dioptrías. Claro, ya no hago eso. Es un ejemplo nada más. Veamos la que sigue. Yo nunca entro temporal por gusto, entro temporal por dos razones. Porque el paciente tiene el ojito bien hundido, no me siento cómodo operando temporal, la verdad. Porque el paciente tenga un ojito muy hundido o porque nos encontramos, le rezamos una, adentro. O porque el paciente estuviera al revés, que el meridiano más curvo estuviera en 3 y el más plano en 93, porque necesitarías aplanar del lado temporal. Sin embargo, si no es una cirugía así como un trifocal que no sea tórico y que el paciente traiga como unos 25 de cilindros, o sea, que no se me haga más grande ese astigmatismo. Solo en esos casos entro así. Si no, no, antes sí lo hacía mucho, fíjate, antes sí me cambié mucho de posición hasta para cualquier tipo de lente y eso, la verdad es que cada vez prefiero estar más cómodo. Veamos la que sigue. Sí, sí, sí. Yo cuando tengo cilindros así como que sé que no se van a aplanar lo suficiente con la incisión de arriba, sí lo hago. No lo deberíamos de hacer así, Fer. Esa es una mexicanada. O sea, lo que deberíamos hacer así es hacer la incisión de Jaco y la de abajo hacer una radiada como entre el 90 y el 75% de profundidad. Una incisión, perdón, relajante límbica, ¿sí? Obviamente, como no tenemos el cuchillete de diamante, pues le haces una incisión completa, ¿no? Con el de Jaco no pasa nada, son autosellables y eso, pues. Pero sí es más que quede claro, no es una práctica así como. Ajá, exacto. Deberíamos hacer una relajante límbica del otro lado. Pero sí es válido, bajas más el cilindro. Si con un solo lado tú sí es de como 0.75, 0.50, pues si vas otro acá, puedes aumentarlo hasta 1.95. Una buena opción. Bueno, este es un tema que me gusta un montón. No hay ni un R3. Qué mal. Bueno, de los R2 de modo les tocó. A ver, que levanten la mano el que sí le pone lentes tóricos a los queratoconos. Esto nos va a servir en pacientes que ya tengan catarata, ¿no? Por ejemplo, aquí no se. No, yo no lo creo. Ayer tuvimos un caso, la paciente donde estaba el doctor, de un señor de 60 y tantos, y yo le hago el refractor y lo empiezo a ver, y traía sus queratos en las curvas en 50. Pero cuando usaba el contactos en su tiempo, pero usaba el. Pero en el ojito derecho, porque venía que veía menos, estaba el movimiento de manos, y en el otro estaba en 20/200, con lente y con graduación. Y la catarata tenía en el ojo derecho subtabular posterior. ¿No justificaba? O sea, sí, pero no tanto.
Ok. Estaba en duda, pues. De esas veces que no sabes qué es más y qué es menos. Ok. Tenía muchísimo astigmatismo, tenía como 4 de miopía y como 5 de astigmatismo y en el otro ojo como 6. Entonces el doctor le pidió una topo, apenas ahí, una topo, pero la idea es proponerle un tónico. Un tórico. Pero eso se lleva hasta el 60. Bueno, pero sí, está bien también, siempre topos. Yo te vamos a ver por qué. Pero a ver si les voy a contar, para que no mucho mentira. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿quién sí pone tóricos a los queratoconos? ¿Y quién no? ¿Quién no? A ver, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Tú sí? ¿Tú no? Ah, tú no. ¿Y quién sí? ¿Quién sí? Ok. ¿Y tú también? ¿Y en qué te basas para ponerle un tórico? Yo nunca he puesto uno. No, no, bueno, de tu conocimiento y eso. O sea, tendría que ser a mí poco conocimiento un paciente de un trastorno ya como un adulto que no va a tropezar, que tenga estabilidad y Nada tiene que ver con eso, absolutamente nada. ¿Ven por qué les digo el conocimiento está mal? Y está mal porque no han querido ir un poquito más allá la mayoría de los médicos, ¿sí? Entonces no existe eso de yo si le pongo tóricos a los queratoconos y yo no, eso no existe, porque el queratocono no es una característica activa, es un síndrome. Pero los pacientes con queratocono comparten un espectro de condiciones refractivas totalmente diferentes. Fer, tú sí sabes. Digo, aunque no vienen todos los patrones, y de hecho se borró uno ahí en el DC, pero ¿cómo se llaman esos patroncitos que nos clasificó en fenotipos? De Fernández Vega, muy bien, ok. Y aquí, aunque no es el de Fernández Vega, me gustó para que no salgan tantos fenotipos, pero aquí te está diciendo, mira, los pacientes con un fenotipo de Crozan y los pacientes con un fenotipo de Doc, que son los dos primeros, ese que parece como un patito, ¿sí ven el patito? ¿Sí? La colita con las alitas y el piquito y el croissant. Voy a tener la llamadita de cangrejo. ¿Qué dice ahí? Se ve, no se ve un poco lo de arriba, pero arriba habla de las condiciones refractivas. En la segunda, después donde dice paracentral y eso, dice, la coma, lo refractivo y lo topográfico no son coincidentes. Se alejan más de 30, menos de 30 grados. Y el pato es el peor. La coma no es coincidente y puede ser entre 60 y 30 grados de discoincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú calculas ¿cómo se calculan los lentes tóricos? No se calculan en base a la refracción, se calculan en base a las queratometrías. Entonces, si tú metes las queratometrías de ese cono, el paciente ve mal y sobre todo su eje que le gusta en su ojo es el eje comático más que el eje refractivo. Entonces, si tú calculas ese lente tórico en el eje queratométrico, ¿qué va a pasar? No te va a coincidir el eje y al siguiente día la refracción, en caso de que ya esté desinflamada y que todo salga bien, pues vas a decir, ah, caray, sigue con un montón de cilindros, sigue bien. Vamos a llevarlo al Calixto, a darle una vuelta. Ahí la andamos paseando, ¿no? Como 3 veces hasta que nos derrotamos. Exactamente, no va a coincidir porque no coincide con el eje cromático. Si nunca tomaste un mapa de aberraciones, si nunca observaste con detalle la topografía, si inclusive hasta la refracción pudo, si en algún paciente el paciente llegó refractable y sacaste el eje cromático, tal vez más bien debió de haber quedado ahí. Pero ¿cuánta gente que conozcan que vio un pato, que vio un croissant, les dice, ah, ¿sabes que este lente lo vamos a calcular en base a la potencia y el eje cromático? Nadie, ¿sí? Entonces, si no estamos tan adelantados en esto, si no tenemos la certeza, pues mejor no pongan tóricos, ¿sí? Ni menos un trifocal. Pónganle un monofocal, va a quedar bien contento el paciente. Estoy hablando del contexto si tiene catarata, ¿sí? Si es una cirugía refractiva, por el amor de Dios, no le van a poner un monofocal, o sea, va a pasar de Guatemala a Guatepeor. Ahora ya no va a poder acomodar. Y hay otros patrones, que eso sí, podrían establecerse un lente tórico, por ejemplo, para una cirugía de catarata. Un paciente con un Snowman, que todos ubicamos el Snowman, ¿no? Este corbatín, pero que arriba está más barrigoncito. En ese sí, la coma son más o menos perpendiculares. En el nipple, pues el cilindro y la coma no son determinantes para su condición refractiva. Y en el bow tie, pues son los mejores pacientes, ¿no?
Y su condición refractiva, topográfica, son coincidentes y aparte de todo, la coma no es determinante. Y si hay conos con patrón de bow tie, ¿no? Lo que pasa es que si no lo buscan en los cambios de colores no lo encuentran. Pero hay muchos pacientes que tienen 60 y tienen uno de estos. Entonces, es ahí donde debemos de decidir en base a los fenotipos. Probablemente hoy en día, en el futuro salga otra cosa, pero probablemente hoy en día esto sea lo más orientador, el patrón topográfico, para saber, qué tipo de lente escoger para el paciente cuando tenga queratocono. Ahora, sí, pues hay quien combina técnicas, ¿no? Hay quien le pone un anillo a un pato y después le pone un monofocal, ¿no? Está bien, sí, sí se vale, o después un ICD o algo. Sí se vale, pero primero hay otra cosa que se me olvidó muy importante del Crozan y del Louvre. A veces pueden estar neutros totalmente, pero ¿qué creen? Tienen un montón de aberraciones. Y las aberraciones los pueden hacer que estén en 20-200 cuentadedos por puras aberraciones cromáticas. Entonces hay que deshacernos de esas aberraciones antes de pensar que el paciente pueda ver bien de alguna manera. ¿Le damos la que sigue? Este nada más es un ejemplo. Este era un pacientito que si se fijan el cilindro no está muy alto. Tiene 5.16. ¿Cuánto creen que mejoraba con ese cilindro? No, nada. Como 20-400 cuentadedos. En el auto marcaba un cilindro como de 10. ¿Cuánto creen que mejoraba? Nada. Estaba bien aberrado ese paciente. De hecho, ese patrón, pues ya es modificando los colores, como les decía. Pero, es como un patito sí, es más o menos un pato. Si se fijan, está así la cabecita torcida por acá. Pues no tiene la colita esa que a veces sí tiene muy bonita. Tengo otros más bonitos que sí parecen más pato. El eje cromático, más bien. Sí, para su corrección, sí. Ujú. Por eso muchos pacientes, ves que que sí son refractables con lentes y que tienen patitos, ves tú que el optometrista, si tuvieron uno bueno, pues dices, ah, caray, ¿por qué en el auto marca 110 y el optometrista me lo puso a 70, ¿no? Y así. Sí, porque lo buscó exactamente. Ahí en la barómetro sí nos podría, ¿no? Claro, claro, una barometría nos podría orientar, sería muy orientador, exactamente. Estos pacientes, pues, una barometría nos orienta bastante. Sí. Pero pues como usted dice, ¿no? O sea, ya viendo eso, y luego le pones. Exactamente, ¿para qué andas buscándolos? Ya saben. Sí, no le busquen, pues, o sea, no anden experimentando cosas que ya saben que van a probablemente salir mal. O sea, de chiripa no queda tan mal el paciente, ¿no? Exacto. Y este es un pacientito que le pusimos unos anillos. Miren el cilindro después de los anillos. 1.50. Siguió quedando algo de cilindro, pero 20-30. Después de un cuentadedos. Y aparte el paciente, pues así, a veces uno no está muy contento con la grabación que les queda, y pues está bien feliz. ¡Ah, pero de maravilla! Y quitamos un montón de aberraciones. ¿Sí? Y aquí como decíamos, pues quizá también estuvieran estado una barometría inicial y una barometría postoperatoria. Ahora, algo muy importante que me dijo Fer hace ratito. ¿Se acuerdan que les platiqué? Este es un atlas. ¿Se acuerdan que el otro día platicamos de la Q? ¿Sí? Me decía Fer, hace ratito, sí le pone, entonces, un trifocal a un paciente que tenga más de 48, porque pusimos que individualizáramos el caso, ¿no? En esos pacientes. Obviamente estoy hablando como de 48, 52, ¿no? 55 máximo. Bueno, uno de los problemas también con esos pacientes es que si se fijan, este paciente tiene la córnea bien curva y tiene la Q negativa. ¿Cómo son los lentes trifocales, la mayoría? Asféricos. Quiere decir que hay una aberración esférica negativa, ¿verdad? Y si le aumentamos más asfericidad negativa, ¿cómo nos va a quedar? Pues horrible, ¿verdad? Por eso un paciente con una córnea bien oblata, o operado de LASIK, pues súper bien, ese sí pónganle un lente, si lo van a operar de catarata y no tiene por un trifocal, pónganle por ejemplo un IQ y va a quedar contentísimo, va a decir, ay doctor, volvió a ver los colores como no los había visto nunca, le quitaron un montón de aberración esférica positiva. Sin embargo, hasta ahorita no sale un lente trifocal que se acerque a la neutralidad o que tenga aberración esférica positiva. Y que eso sería bueno para los posoperados de, por ejemplo, de cirugía, pero hipermetrópica, ¿no?
dudas o algo de la topo, de lo que poquito que yo les puedo decir, tampoco soy así como el más experto en cirugía refractiva, pues, pero son los pocos conceptos que yo les puedo transmitir de mis pasos y mis éxitos. ¿Le damos la que sigue? Doc, si la cuba está en más de uno, se pone entonces Exactamente. está más de uno. Sí, eso sí, ya no les pongo un trifocal, por ejemplo. Por eso sí, de hacer caso, ¿no? Esos pacientes, por ahí tengo, tengo una hojita donde tengo como mis parámetros para seleccionar un paciente de trifocal, donde ahí sí en casos especiales metemos aberraciones, metemos todo. Y sí, eso serían como una de las contraindicaciones. ¿Sí? La microscopía especular. Ay, triste historia. La van a ver que no soy yo, van a ver que ustedes la van a vivir en carne propia. Paciente que operan en el medio institucional, se ve la cirugía así como que, híjole, quién sabe quién la hizo, pero no se ve bonita, y está descompensado, ¿no? No, pero yo lo opero y yo lo voy a dejar re bien. Híjole, comúnmente damos unos tropezones bien tremendos con esos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, microscopía especular. El adulto en promedio tiene como 2.400, el viejito no, obviamente, nunca esperen que un viejito tenga 2.400. Hay una escala ahí, donde va bajando el frecuente endotelial. Por debajo de 1.000 células, ya el riesgo de descompensación en una cirugía intraocular, sobre todo si vamos a hacer cirugía como tal, o sea, que si vamos a desgastar faco y eso, pues el riesgo de descompensación corneal es casi inminente. Y en esos casos, pues hay que explicarle al paciente que van a necesitar a lo mejor un tratamiento triple o posteriormente una QPP, y hay que platicar con él, no nada más. Como les decía, ustedes pueden operar cualquier cosa del cristalino, la verdad. Es lo bonito y seguramente no van a ocasionar tantas tragedias, pero el chiste es cómo seleccionemos los casos para que les vayan lo mejor posible, ¿no? Y que el paciente también esté bien informado. Hay que poner también atención cuando hay cambios morfológicos, cuando hay variabilidad celular, o cuando la paquimetría está más de 600 micras, porque puede indicar ahí que aunque tenga endotelio, que no esté funcionando bien ese endotelio, ¿no? Y algo que les debe quedar bien claro, que un endotelial no siempre se percibe clínicamente, no siempre esperen ver una córnea de un viejito con una córnea medio opaquita, con gustos. A veces uno ve córneas súper bonitas, ay caray, 1.000 células, ¿no? Bueno, entonces mis indicaciones personales serían cuando vean un ojo único funcional, porque no es lo mismo que el paciente diga, ah, veo 20/60 y ya no veo, ya no puedo manejar, a que luego traiga una bulosa, ¿no? Un ojo único funcional, entonces aconsejarlo bien. Cuando el ojo tenga descompensación, el ojo contralateral tenga descompensación corneal, cuando tengan cirugía o trauma previo, y personalmente lo considero una muy buena práctica hacerlo en todos los pacientes cuando sea posible. Igual como los exámenes preoperatorios, o sea, no es como de que igual en la institución, no, es que yo veo como que tiene mucho riesgo de descompensación, no lo voy a operar porque no me traigo una microscopía. O sea, pero siempre lo considero una buena práctica. Si ya tenemos el equipo y todo, aprendemos muchas cosas de ahí. ¿Le damos la que sigue? Bueno, vimos cómo se diagnostica ya, cómo clasificamos la catarata, ¿no? En la lámpara de hendidura. Se va a presentar algunas cosas que podemos observar en la exploración que nos pueden entrañar ya que la cirugía se pueda poner medio difícil. Pero también a veces hay que ir un poquito más allá en la exploración funcional, ¿no? De la agudeza visual y no la típica cartilla de Snellen. Por lo tanto, la capacidad visual siempre se debe de explorar, capacidad visual de lejos y de cerca, ¿sí? Porque a veces hay pacientes que, por ejemplo, están miopizados por la catarata y nunca les ponemos la cartilla enfrente, ah, no, traen cataratón y ven 20/400, ya le preguntaste de cerquita, ya uno, le avisaron que después de la cirugía, lentecitos, ¿sí? Entonces hay que explorar todo. Algo que casi no hacemos son las pruebas de deslumbramiento. Y esos equipos, o sea, no quiere decir que los tengan que conocer ni nada, nada más los puse casi como para que sepan que hay muchos mecanismos para valorar las pruebas de deslumbramiento. Porque hay pacientes que ven muy bien, pero una catarata subcapsular posterior, por ejemplo, van manejando en la noche y se quedan un rato, unos segundos sin ver después de que pasa un carro. Entonces imagínense lo peligroso que puede llegar a ser eso. Y a veces puede ser tan sencillo como en el consultorio. Nada más hacerle con una lamparita, a ver, me va a leer esta cartilla aquí de cerquita, ah, qué bien, a ver, ahora le voy a poner este poquito y después me lo voy a intentar leer. Y si vemos que el paciente tarda un montón en volver a ver, pues quiere decir que
sí está ocasionando mucha incapacidad visual, ¿no? Las pruebas de contraste, que también hay varias cartillas, ¿no? O inclusive puede ser tan sencillo como en el proyector irle bajando a la luz o cambiar las condiciones de iluminación del consultorio. Pero es importante esto sobre todo en las nucleares porque hay pacientes que llegan a los 80, 90 con nucleares bien densas y los sientas en el consultorio y te está viendo, ¿no? La familiar y te está viendo la cartilla, no, mi papá ve re bien. Y tú tienes que de alguna manera demostrarle que pues, su papá sí tiene muchos riesgos de caídas y eso, ¿no? Por algo va el papá a la consulta, si no, no iría de gratis, ¿no? Pero algo no está chachando bien ya en la noche en eso, pero pues llega al consultorio, viene iluminadito, el máximo contraste posible, porque así fueron creadas las cartillas de Snellen, blanco sobre negro. Y pues también podemos hacer para la exploración funcional una campimetría. Ya sabemos que siempre es recomendable si el paciente puede realizar el estudio cuando tenga glaucoma previo y no haya conocimiento de cómo esté su daño. Pero sobre todo es muy importante cuando tenemos duda, ¿no? Les digo, yo siempre les digo, la exploración del paciente llega desde que lo ves entrar, como entra al consultorio. No sé si les ha tocado entrar y ver pacientitos que entran así. ¿Sí? Y si uno los ve y sí, pues están cuentadedos, la catarata sí te puede justificar, pero o sea, que el pacientito entre así al consultorio como agarrándose de todo con el cuentadedos, pues no, normalmente de hecho la periferia es la que mejor está, ¿no? En los pacientes con catarata. Entonces a veces traen un EBC previo, una lesión neurológica o algo, una distrofia. Entonces en esos casos pues sí es bueno, si el paciente todavía está con posibilidad de hacer una campi, pues realizarla para explicarle al paciente, mire, pues iba a mejorar, pero no sabemos cuánto porque pues al parecer la mayoría de lo por el paciente incapacitado pues es su campo visual, ¿no? Por ejemplo. Esta frase también me encanta. Estadios tempranos, lo que decíamos ahorita, o con coexistencia, se requerirá un agudo sentido clínico para determinar hasta qué grado de deterioro tiene la catarata, qué grado no. Pues hasta qué grado depende de otra enfermedad, de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí poco a poquito vamos a ir puliendo ese sentido agudo clínico, ¿cómo dice? Agudo sentido clínico. ¿Le damos la que sigue? En cuanto a la agudeza visual, ya como tal, no a la capacidad, pues esto en pacientes en donde ya no podemos tomar la capacidad, porque ya la catarata está un poquito más denso, hay métodos subjetivos. Estos métodos tienen que tener el paciente, aunque sea una agudeza visual de 20-200, ¿no? Alcanzar por lo menos eso. Hay varios métodos, todos estos que ven aquí. Hay unos tan sencillos, que es nada más ponerle un filtro amarillo, así como de esos de, ¿cómo se llaman? Pues como un celofán o una mímica de acrílico sobre una hoja de lectura. Si el paciente mejora su visión con la cartilla y con el filtro amarillo, quiere decir que muy probablemente el daño sea en la mácula, por ejemplo, en la catarata. Si empeora muchísimo la visión, quiere decir que sí es la catarata. Es muy sugestivo de que es la catarata. Este pan es un aparato que ahorita vamos a ver, se pone en la lámpara de hendidura, le proyectan la mácula, la cartilla de Snellen. Entonces, son varias herramientas, ¿no? Que podemos utilizar cuando el paciente en la cartilla ya no podemos saber si va a mejorar, si no va a mejorar. Esto estamos hablando, ¿no? Vemos un poco de atrofia por degeneración macular, ya no lo podemos refractar y creemos que la catarata sí es la justificable de C20-200, pero queremos saber más o menos cómo va a quedar en el posoperatorio. Pues ahí, como esto no va a depender de la catarata, se va a proyectar directo en la mácula, se supone que el paciente debe de mejorar más, ¿no? Exactamente. ¿Le damos la que sigue? La distinción de color nos pide también un pronóstico, una catarata inocente y le pasamos. Ah, ahí voy. Esa. ¿Le damos poquito hacia atrás? Porque creo que sí no lo puse. Sí, espérame tantito, ahorita vamos a esa. A esta vamos. ¿Le damos la que sigue? Bueno, este es el PAM, el Potential Accuracy Meter para hendidura. Esa segura es la hija de la que la vende, porque ya no conozco a nadie que lo tenga, pero sí me gusta que conozcan todo, ¿no? Yo creo que es la única que la tiene en su consultorio. Aquí me equivoqué, pensé que le iba a poner hasta el final. Ahorita nos vamos a regresar mejor para no hacer las bolas. ¿Le damos la que sigue? Bueno, ahora sí, con pobre agudeza visual, cuando ya no podemos hacer esos métodos que dependen de la visión un poco, pues vamos a hacer la percepción de luz, la proyección de luz, la percepción de colores, la discriminación de los puntos luminosos. Estos sobre todo son técnicas muy sencillas, ¿no? De consultorio. Sencillas, pero es bien común que, por ejemplo, le hagamos la proyección de luz al paciente. A ver, ¿cómo la ve? Prendida y apagada. Ahorita está prendida, ahorita está apagada. Es como la E o el 2 de los dedos, ¿no? ¿Cuántos dedos ve? 2. Y como digo, podemos 2. Hay pacientes que ya, porque quieren ver, ya lo dicen 2 o ya lo dicen la E, ¿no? Entonces,
Tápenles muy bien, muy bien su ojito, el que no queremos analizar, porque es muy común que el paciente con la intención de que le den una esperanza de que sí lo operemos, nos diga que sí ve la luz, ¿sí? Entonces, todos estos estudios deben ser con el ojito bien tapado. Mi técnica, cada quien usará la que cada quien le guste, es que yo los pongo bien recargados en la lámpara, agarro una bolita de gases de Kleenex, le tapo con una de estas, y con una luz que se dirige exactamente hacia ojo, a ver, dígame, ¿qué ve ahorita? ¿Qué color? ¿Hay luz? ¿No hay luz? Usted dígame, ¿y ahorita? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Porque si me empieza a decir, te dice a ver si por azar pega, ¿no? Y así, pues en la proyección, pues vamos a hacerla, a ver, ¿de qué lado está? ¿Acá o acá? Y se supone que la función periférica, normalmente, aunque sea una agudeza visual muy pobre, la visión periférica sí debe estar conservada, porque acuérdense que los fotorreceptores de la periferia siempre han estado acostumbrados a trabajar con una refracción muy mala. Imagínense la refracción que tiene el ojo de la periferia hacia el punto visual siempre ha sido mala, ¿no? La percepción de colores, ahí en la proyección de luz. Y hay quien perfora dos puntitos en un cartón, dos agujeritos. A ver, ahora está a su izquierda, ahora está a su derecha. Ponen la varita en un agujerito o en el otro, ¿no? Diferentes métodos. Y está la barra de Maddox, es una línea que los pacientes pueden ver curviada o partida si tienen problema macular. Y estos dos que especialmente me encantan, me gustaría un montón hacerlos. Yo creo que un día que tengo un montón de tiempo lo voy a aplicar. Que es la oftalmoscopía y la entoptoscopía de campo azul. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Bien. La oftalmoscopía directa es poner una lamparita al paciente hacia alrededor de la conjuntiva y de la esclera y decirle más o menos qué ve. Se supone que si el paciente tiene una buena agudeza visual adentro del ojo, aunque esté en muy mala visión, va a detectar, por ejemplo, las arcadas vasculares. Se supone que hasta puede detectar un nervio óptico si proyectamos ahí la luz, lo ve como un área sin visión. Fenómenos en En contacto con una terapia láser, por ejemplo. Ajá, sí, por eso se llama oftalmoscopía, así casi de ver. Póngaselo en la máquina y dígame si tiene agujero. Está bien padre. Y bueno, ¿alguien sabe qué son los fenómenos entoptoscópicos? ¿No? ¿No los han escuchado? Pero todos los han visto, estoy seguro. ¿Alguna vez se han puesto así como acostados en su cama y se le quedan viendo al foco de su cuarto? Y que se empiezan a ver así como unas bolitas, ¿sí? Se supone que son leucocitos, ¿sí? Entonces, con este aparatito, se supone que el paciente puede llegar a contar sus leucocitos en la máquina. También consiste en un método de proyección directa ahí sobre la mácula. Creo que suenan así bien locos, ¿no? Eso ya lo voy a hacer algo día. Le damos la que sigue. Y ahora los métodos objetivos, cuando ya por la agudeza visual del paciente no podemos realizar agudeza, pruebas de la capacidad de la agudeza, pues pueden ser un electroretinograma o unos potenciales visuales evocados, ¿sí? Inclusive hay cataratas como la negra que se supone que pueden llegar a no discriminar colores o la luz. Solo en las cataratas negras sí puede pasar esto, está reportado en la literatura. Y fíjense que yo sí lo he visto, bien, que hay con pacientes, no está Melissa, pero operamos a la mamá de Yasmín, que estoy seguro que, perdón, operamos a la mamá de Yasmín, yo estoy seguro que le hice la prueba bien y jamás me vio la luz. Yasmín era la recepción. Jamás me vio la luz, una catarata súper negra. Posoperatoriamente, la última vez que la vi me alcanzaba agudezas visuales de 20-30. O sea, entonces sí, o sea, nunca es... ¿Qué nos puede indicar que el paciente sí ve todavía? Pues una buena función pupilar, ¿no? Cosas así. O sea, así también si vemos una pupila toda midriática, nada de respuesta, NPL. ¿Y cuántas cataratas negras hemos visto? La verdad, yo creo que he quitado 2 o 3 cataratas negras, o sea, bien raro, ¿no? Ahora sí le damos donde estaba la hija de la PAM. Esta de ahí. Esto es un potencial visual evocado. ¿Alguien más o menos le tocó ver en la clínica estos estudios o sabe más o menos cómo funciona? ¿No? Bueno, es una aparato que se basa básicamente en la respuesta eléctrica de la vía visual, desde el ojo hasta la corteza visual, ¿no? Y se supone que se hacen 100 estímulos al paciente. Y como es la misma vía visual la que se está estimulando,
El patrón de la gráfica debe de salir exactamente igual en las 100 veces. Por eso la línea más negativa se le denomina P100, ¿sí? Esa P100 debe de caer entre unos rangos de... Abajo está la amplitud, perdón, abajo está la latencia, los parámetros de latencia, y hacia arriba en la gráfica están los parámetros de amplitud. Debe de caer ahí entre ciertos parámetros. Si no cae ahí entre ciertos parámetros, quiere decir que esa vía visual está alterada. Y se puede alterar con una respuesta sensitiva, por ejemplo, del ojo, sí, se puede alterar, pero no debe desaparecer. Eso sí lo queda bien claro. Y en estadios tempranos, por ejemplo, un paciente que tenga una catarata negra, pero no tenga tanto tiempo sin dejar de ver, en teoría ni siquiera la respuesta, ni siquiera se debe de modificar el potencial visual evocado, ¿sí? Entonces, pero digo, solo se altera. Si tenemos una vía visual que no responde, que no tiene respuesta, que no muestra permeabilidad, que las ondas están planas como las de arriba, quiere decir que entonces sí, ese ojo no va a poder ver. Ahora, para que esa respuesta sea confiable, tiene que tener un buen apoyo. Estas capacitación y de apoyo de las personas que lo realizan. Por ejemplo, hay dos tipos de prueba con dámero, que son girar así en loco. Puede ser de un tamaño chiquito, como un paciente que tenga esclerosis, que vea bien, pero queramos ver si no tiene prolongación de la latencia. O puede ser un cuadro grande en un paciente con catarata que ya casi no vea. Para eso alguien tiene que escribirle, me trata de agudeza visual, y la persona que lo aplica debe de saber qué tamaño de dámero poner. Por eso yo insisto en que tiene que ser alguien muy bien capacitado siempre cuando tomaban estos estudios. Y para los que ya no pueden ver ninguna letra, por ejemplo los que están en percepción de luz, se les hace una prueba con flash, ¿sí? Con estímulo luminoso. Pero para eso es lo mismo. Tenemos que asegurarnos de que el otro ojo está muy bien tapado, ¿sí? Bueno, entonces le damos la que sigue, de donde nos habíamos quedado. O vamos de... Bueno, ya me la voy a echar rapidísimo, ¿eh? Lo que sigue al cabo ya no es mucho. La que sigue. Bueno, también vamos a usar algunos medicamentos intracamerales que tenemos que tener conocimiento durante la cirugía, ¿no? Antibióticos, estos ya nos usan, le damos uno, por eso los taché. Ya nomás usamos, ¿qué? ¿Qué usamos intracameral? Cefuroxima. Cefuroxima. ¿Y cuál otro? Imoxi. Muy bien. Excelente. Le damos una nomás para que se borre. Se ve muy feo que se vea la banda. Ok. Lo que sí llegamos a usar a veces dentro del ojo, hay unas técnicas anestesias donde la anestesia intracameral viene con epinefrina y nos ayuda con la midriasis. Y también los parasimpáticos miméticos como la acetilcolina o el carbacol, ¿sí? La acetilcolina se usa al 0.1% y el carbacol al 0.01%. ¿Cuánto debemos de meter en la cámara anterior? Fíjense que yo siempre he tenido esta pregunta y por más que lo he buscado, jamás lo he encontrado. Pero entonces es dosis respuesta, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no pongan toda la ámpula del carbacol, que es el miostat. O sea, trae 1,5 mililitros. O sea, por nada del mundo vayan a poner eso dentro del ojo, ¿sí? No sé, pongan unas 10, 20 unidades, si no, sí repongan un poquito más, pero no pongan más de ahí, porque pueden tener la respuesta. Es bien equilibrada a veces. Y, pues si tienen cápsula posterior, por eso va el manejo por supratorio, acuérdense que puede dermatizar la mácula. Entonces es un paciente que sí o sí en el postoperatorio tiene que usar aire. Y no tenemos que estar al pendiente de que si vemos algo raro en la agudeza visual, pues luego su OCT, ¿no? Sirven pues para cerrar la pupila, como cuando ponemos un lente en el sulcus y como que se nos anda queriendo, tiene mucha presión positiva el paciente, como que se nos anda queriendo venir. En fin, en distintos casos que nos ayuden ahí a tener una mejor pupila redondita, lo podemos usar. Que el iris está saliendo, por ejemplo, a lo mejor si lo cerramos se va a salir un poquitito menos. Bueno, le damos la que sigue. También los fármacos midriáticos que usamos para antes de que pase el paciente de la cirugía. Conocemos muy bien, ¿no? Muy bien. La fenilefrina, ¿qué es? Ahorita que hicimos de parasimpático miméticos. La fenilefrina, ¿qué es? ¿Dónde? Pero sí, es de eso del simpático y parasimpático, es un simpático mimético, ¿verdad? Entonces va a abrir el iris. Cuando vemos una muchacha así bien guapa, la pupila, ¿verdad? Entonces es simpático, ¿ok? Su efecto más o menos dura eso y el inicio de acción.
Sí, tenemos de otras familias como la tropicamida, que esos son unos parasimpaticolíticos, ¿no? El mecanismo de acción. ¿Y eso? Bueno, y la pongo sobre todo por algo muy importante. En el Seguro Social, la fenilefrina que viene, que nosotros la combinamos manualmente, viene al 10%. ¿Cuáles son de las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial? ¿No? A veces, pónganle 3 gotas a fuerzas al paciente y viene al 10. O sea, la recomendación es que nunca se usen más del 5. Entonces, pues sí, por eso hay que tener buen conocimiento de los pacientes, ¿no? Una anécdota, estamos en la guardia nosotros de oftalmología y llega el residente de otorrino. Oiga, ¿no tienen fenilefrina que nos regalen? Y nos da, pues sí, llévate los frasquitos que quieras. ¿Y qué pasó? No, es que el paciente, el que le estamos pidiendo tapón nasal, empezó a dar hipertensión maligna, que no sé qué, se le subió la presión. ¿Le pusiste la feni y el tapón nasal? Sí, no manches, viene al 10, o sea, ¿por qué no nos preguntaste para qué la queríamos usar o algo? Nosotros también de tontos, ¿no? Porque sabemos que se la ponía para el ojo rojo, también iba a dilatar o algo, pero como que estamos ahí todos hasta en la carrera que nadie se le ocurrió decirle para qué la quieres. Ellos vienen mucho menos porcentaje, vienen mujer, o sea, sí hay que cuidar eso, ¿no? De la hipertensión. Luego hay pacientitos que no les creen, es que amiga, que ponen las gotas se le sube la presión bien feo. Y no les creemos, no, no es cierto, nadie se le sube. No, ¿cómo no? Pónganle tropicamida a ese paciente. Y la otra es que acuérdense que los simpático-miméticos tienen más tendencia al bloqueo pupilar, ¿sí? Entonces, si por algún paciente creen que les pueda bloquear y sea prioritario dilatarlo, pues a lo mejor con tropi. Bueno, vamos a la que sigue. Bien, de las soluciones. Digo que ya no me gusta la clase de soluciones, pero sí quiero que vean lo mucho que se parece al contenido del humor acuoso, ¿sí? Lo importante aquí es que la solución tenga citrato. No le pongan glutatión, ¿sí? Acuérdense, de la energía del faco se liberan un montón de radicales libres. ¿Qué necesita la córnea para repararse? Citratos, ¿no? Por eso le damos la vitamina C, ¿no? Para que se repare rápidamente. Trae un montón de cosas especiales. Por lo tanto, si tienen solución salina balanceada, no estén tentados a poner ninguna otra cosa dentro del ojo. Y por eso es tan importante que no se les ocurra por nada del mundo meter algo con conservador, ¿sí? O sea, ay, se me acabó el visto, meter meticel del de Sofía. O sea, si hace daño los radicales libres del Paco, imagínense los de un conservador. Pues, bueno, yo en el seguro a veces tenía pilo bien diluidísimo, no es para orgullecerme, pues, pero pues sí, no lo hagan si no necesitan, ¿va? ¿Le damos la que sigue? Bueno, y que es importante que sea así, que no sea una solución salina simple. Todos, el calcio mantiene la estabilidad celular. Todos los elementos que contiene el ojo son importantes, no puede prescindir de ninguno, y menos en un momento de un trauma tan severo, ¿sí? Y debe tener sí tolera la córnea, sí tolera el ojo los cambios en el pH, pero los modelos del pH tienen que mantenerse lo más parecidos posibles, ¿va? Le damos la que sigue. No quería que vieran esto, o sea, lo que quería que vieran es lo siguiente, le damos una. Miren, en la historia de los viscolásticos realmente salieron muchos, de condroitin sulfato, de hyaluronidasa, no sé cuántas cosas. Realmente hoy en día solamente usamos los de hialuronato de sodio. Todos, lo ponía aquí por eso, miren, todos los que ven de size, todos son ya de hialuronato realmente. ¿Y qué tipos de viscolásticos tenemos? Eso se lo saben, cerrados. Ajá, vamos a decir cohesivos y dispersivos, ¿no? ¿Y el dispersivo cuál es? ¿Qué diferencia tiene? Así a grandes rasgos. Es que antes sí les ponía todo lo de, si yo no lo puse en el temario porque pseudoplasticidad, todas esas propiedades de los discos, pero luego es medio aburrido. Pero sí revísenlo. ¿Sí? Ajá. Como quien dice es el más denso, ¿verdad? El que protege mejor. Exacto. ¿Y cuáles tienen ahorita en la clínica? ¿Siguen teniendo sedalina y alcohol? ¿Discovis? ¿Y esos cómo son? ¿O de quién son? Ah, bueno, esos no los conozco, pero bueno, por ejemplo, cada
cada, Sí, pero dicen que hay si lo pides, pero cada compañía tiene su viscoelástico dispersivo y cohesivo, ¿no? Por ejemplo, Alcon tiene la formulación del dúo, que viene un amarillito que es dispersivo, con el cual vamos a iniciar la cirugía, vamos a hacer, va a recibir la energía del faco, y ya después para poner lente, rellenar la bolsa, y usamos el verde, que es el cohesivo, ¿verdad? Aquí igual, antes usábamos el Sayalin, que era para el final de la cirugía, el Sayalcot, que era el superdenso, el dispersivo, para que recibiera el faco, ¿no? Bueno, entonces no hay duda con eso, ¿verdad? Y según, pues siempre preguntan, a ver, ¿cuál es el dispersivo? Para empezar, el dispersivo, siempre su concentración es de 1.6 para arriba, ¿no? Generalmente más denso, del 1.6. El cohesivo de 1.6 para abajo. Bueno, la que sigue. Y bueno, ya nada más para terminar, pues cuáles son algunas ventajas, por ejemplo, de las cohesivas. Mantienen una visión muy clara, por ejemplo, de las estructuras, y son muy fáciles de aspirar, por poner un ejemplo. Entonces, con la puntita chiquita de la pieza de mano de ella, pues sí podemos aspirar muy bien al final de la cirugía este viscoelástico, pero no es tan fácil que le aspiremos un viscoelástico dispersivo. Menos fácil va a ser traernos el viscoelástico debajo del lente intraocular de un viscoelástico dispersivo, ¿no? Todavía. O sea, porque allá no quieres que se vea todo así como de golpe, ¿no? Porque también se puede venir la posterior. Por eso es que no es muy recomendable este tipo de viscoelásticos, y por eso de la visión clara es que mucha gente hace esta maniobra que se llama soft shell, que es poner una protección en el endotelio, iniciar la cirugía y luego debajo de eso, pues sí, ¿sí? Y las dispersivas, pues esto sí, delimitan muy bien los espacios y protegen muy bien al endotelio, ¿no? Esas son sus ventajas. La sigue. Sus desventajas, pues que de repente metemos la pieza de mano del faco y ¡pum! Va todo el disco para afuera, ¿no? O sea, casi no se mantiene ahí. No permanecen en contacto con el endotelio porque tiende mucho a autoadherirse con sí mismo, entonces a veces como placa se despega. Y de las dispersivas, como ya decimos, burbujitas sobre todo, y muy difícil de aspirar al final de la intervención. Bueno, damos la que sigue y acabamos. ¿Dudas o algo? ¿No? ¿De veras todo bien? Sí. el efecto o el riesgo de 2 años. Fíjate, soy sincero, yo alguna vez llegué a buscar, nunca me he pasado tanto como para hacer análisis así, meterme toda una noche a buscar estudios de eso. Pero yo te voy a decir una cosa, me ha tocado pacientes que ni siquiera toman tamsulosin, que no hemos tenido problemas prostáticos, o por lo menos que ellos digan, ¿no? Seguramente en algún momento tomaron algo, y sigue el iris bien flácido. O sea, no sé por qué los pacientes con patología prostática. Yo creo que hay varios condicionantes, y no se los quitan ni aunque los suspendan a veces. Pero, como experiencia personal, yo les digo que si lo suspenden 2 semanas antes, creo que la mayoría de las veces me ha funcionado muy bien, siempre y cuando no se obstruya. Digo, si se llega a obstruir, la reiniciamos en ese momento. Pero, ¿sabes quién es experta en eso? Ceci. Nos va a decir en su clase a ver qué encontró sobre ese tema, porque ya se lo había encargado. Como a mí me debo aflojar a buscarlo, pues ahí tengo a mi R que va a hacer ese difícil trabajo. ¿Sale? Okay. Sí, pero la contestamos ahí a ver qué nos encuentra Ceci. Pero, como experiencia personal, sí, la verdad. Nada más, ¿no? Pues vámonos a desayunar y a trabajar.